Gloria a ti, Señor. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba Juan con 2 de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, dice: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que los seguían les pregunta: ¿qué buscáis? Ellos le contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo: venid y lo veréis. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 12 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Entonces se encuentra primero a su hermano Simón y le dice: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo, y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. ¿Qué buscáis? Esta es la pregunta de Jesús a los 2 primeros discípulos que le siguen. Resulta que las primeras palabras que Jesús pronuncia en el Evangelio, en el 4º Evangelio, el Evangelio de Juan, es una pregunta. Una pregunta dirigida no solamente a aquellos primeros discípulos que le siguieron, sino también a todos nosotros. ¿Qué buscáis? El Evangelio de hoy comienza naturalmente situando la escena. Juan Bautista, que era muy popular en Palestina, estaba acompañado de sus discípulos, y entre ellos 2 discípulos. Es decir, 2 hombres que habían escuchado a Juan y que habían recibido ya su bautismo. Eran discípulos de Juan. Solo por este Evangelio sabemos que los primeros discípulos procedían del grupo de Juan Bautista. Porque, repito, él tenía un amplio grupo de discípulos. Era muy popular, más popular que Jesús, por supuesto. Entonces, Juan Bautista, fijándose en Jesús que pasaba, dice: este es el Cordero de Dios. La reacción de los discípulos que escuchan es inmediata. Los discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Seguir, ya sabéis qué significa: caminar junto a otro que señala el camino. Significa también el deseo de vivir con Él y como Él. Podemos contemplar a estos 2 discípulos siguiendo a Jesús en silencio. ¿Os lo podéis imaginar? Es un momento muy importante porque hasta ahora nadie había seguido a Jesús. Y Jesús, consciente de que les siguen, se da media vuelta y les pregunta: ¿pero qué buscáis? Esta pregunta es fundamental. Es válida para también todos los hombres y mujeres de todos los tiempos. Jesús nos invita a clarificarnos sobre lo verdaderamente importante de nuestra vida. ¿Qué buscamos? Es como si dijera a aquellos primeros discípulos y a nosotros: ¿cuál es el objetivo de vuestra búsqueda? También nosotros podemos preguntarnos: ¿qué busco en mi vida? ¿Qué mueve mi vida de verdad? ¿Vale la pena que hoy cada uno de nosotros nos detengamos en esta pregunta justamente? ¿Qué sustenta mi vida y qué le aporta una felicidad y una verdadera alegría?
De este modo llegaremos inevitablemente a una pregunta todavía más honda, más profunda. ¿Cuál es el deseo más profundo que llevamos en el corazón? La respuesta a esta pregunta es importante porque en este deseo podemos reconocer el designio de Dios sobre nosotros, sobre nuestra vida. Hoy no necesitamos encontrar no un sentido parcial a la vida, sino el sentido último de nuestra vida, ya que nuestra sociedad occidental está vacía de sentido. Los discípulos le responden con otra pregunta, Rabí, que significa maestro, pero ¿dónde vives? Bueno, ya sabéis, o no lo sabéis, pero en aquella época la gente que quería aprender de un maestro no hacía, no era aprender de 10 a 2, ¿no? O de 3 de la tarde a 5 de la tarde, no. La gente quería o tenía que vivir con el maestro, compartir la vida con el maestro. Por eso le pregunta, ¿dónde vives? Aprender de un maestro era compartir la vida con él. Por eso la pregunta, ¿dónde vives? Dan a Jesús el título de maestro, de rabí. Jesús no era ningún rabí, pero ellos lo toman por guía y reconocen que tienen algo que aprender de él. Por eso le llaman rabí o maestro. ¿Dónde vives? Naturalmente había que traducir mucho mejor, si fuéramos a traducir literalmente del griego, ¿dónde permaneces? Ya que el verbo griego que utiliza Juan muchísimas veces es el verbo permanecer. Y él al final de su vida dirá, yo permanezco en el amor del Padre. Es el lugar permanente de Jesús, el amor del Padre. Así que la pregunta sería literalmente, ¿dónde permaneces? Y nos preguntamos, ¿y yo dónde permanezco? Jesús les dijo, venid y lo veréis. No le da una información, No le dice, tenéis que hacer esto, que lo otro, tenéis que estudiar teología con el rabino tal o cual. No, absolutamente nada. Venid y lo veréis. Jesús no lo responde con un discurso, repito, sino con una invitación a hacer una experiencia. Para el discípulo o discípula de Jesús, lo primero es hacer la experiencia de la relación con Jesús. Es entrar en la zona donde Jesús vive. Venid y lo veréis, es decir, haced vosotros mismos la experiencia. No busquéis otra información. Venid a convivir conmigo y descubriréis quién soy yo y cómo puedo transformar también progresivamente vuestra vida. Vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Incluso los 3 verbos que ponen fueron, vieron, donde se quedaron, etc. Los 3 verbos expresan todo el camino hacia el encuentro de Jesús. La expresión se quedaron con él, repito, habría que traducirla, permanecieron con él. Los 2 que van a ser sus primeros discípulos establecen contacto con el lugar donde Jesús vive, el amor del Padre. Establecen una relación viva con él. Permanecer tiene un significado, repito, muy especial en el Evangelio de Juan. Y Jesús dirá que permanece en el amor del Padre y repetirá a sus discípulos, permaneced en mi amor. Como yo os he amado, permaneced en mi amor. La experiencia directa que tienen o que viven con Jesús les persuade a quedarse, a permanecer con Él. Y han pasado a la zona de la vida y del amor. Han atravesado esa frontera, ese umbral. Han pasado a la zona de la vida y del amor. Permanecen en su amor. Y esto es llegar a ser discípulos o discípulas de Jesús. Permanecer en su amor, en el amor del Padre. Y tenemos que preguntarle personalmente, cada uno de nosotros, ¿permanezco como Jesús en el amor del Padre?
cuando permanecemos con Él, es decir, cuando hacemos la experiencia de una relación viva con Jesús, el Cristo, nuestra vida se va transformando progresivamente y nos abrimos también a los otros y descubrimos una esperanza y una verdadera alegría. En esta escena, Juan, el anciano, o el discípulo de Juan que escribió el Evangelio, describe el modelo de todo encuentro con Jesús el Señor. Quedaron tan impactados por aquel encuentro con Jesús que uno de ellos, que se llamaba Andrés viene de Andros, que es hombre, marido, encuentra primero a su hermano Simón y le dice: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo, y lo llevó a Jesús. Y Jesús se le quedó mirando fijamente y le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas. Se le quedó mirando, sí, fijamente. Jesús, al mirar a Pedro, a Simón Pedro, ve en él a alguien sólido sobre quien puede construir algo a la vez bueno, pero ve también su fragilidad. Porque Pedro, Simón Pedro, representa en todo el Evangelio la fragilidad también, hasta el final, que lo va a traicionar. La mirada de Jesús a Pedro significa el conocimiento profundo del otro, pero sobre todo significa el amor. La mirada de Jesús significa el amor. Dios construye también con nuestra propia fragilidad. La fragilidad puede hacernos más misericordiosos, más comprensivos con los otros, más llenos de comprensión también para con los demás. Y hoy, en este primer día del tiempo ordinario, nos volvemos a Jesús para decirle: Señor resucitado, ¿dónde está tu tesoro y la fuente de tu alegría? Indica dónde has encendido ese fuego que arde en tu corazón y que quisiste traer a la tierra. Quisiéramos permanecer contigo todos los días de nuestra vida. Amén.